Ok, Javi empezó con algo, una pregunta interesante, ¿cómo fue sus navidades y qué es lo que tienen propuesto para el siguiente año? Siempre uno piensa en esto, ¿no? Y bueno, para proponerse algo para el siguiente año uno tiene que evaluar el año que pasó, pero a veces somos un poquito suaves en evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a ver eh, el último sermón de este año y me encantaría haber buscado un sermón para alentarles, animarles, para que tengan ahí ánimo para el siguiente año. Pero voy a hacer todo lo contrario. Como me caracteriza, voy a hacer todo lo contrario. Y es que vamos a ver lo que vimos, no, lo que vivimos este año que ya está por terminar. Entonces, ¿cómo se llama este sermón? ¿Cómo lo he titulado? A nadie le gusta la verdad. A nadie le gusta la verdad. Es como una medicina desagradable, ¿no? Sabes que necesitas la medicina, pero a nadie le gusta tomarse la medicina. A nadie le gusta la verdad. Aunque uno dice, a mí me gusta que siempre me digan la verdad, no me gusta la mentira, la realidad es que a nadie le gusta la verdad. Vamos a Juan 8, versículo 31, 38. Escuchen esta historia. Esta es una historia real. El doctor L. Moody, un predicador, dice que estaba predicando en cierta ocasión con respecto al valor de la palabra de Dios en la vida del creyente. Repentinamente fue interrumpido por una resonante voz de uno de los que le estaban escuchando. Él dijo, no creo nada de lo que tú dices, todo lo que estás diciendo son fábulas. Ah, y volvió a decir el Señor, no creo que lo que estés predicando afecte a mi vida o tenga que ver con mi vida. Pero el predicador dijo, hay un versículo en la Biblia que te será obligado a aprender o creer. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre que siembra trigo no cosechará patatas ni maní. Tomemos como ejemplo, dice el orador, el predicador, a un cantinero. Siembra borrachos y recogerá borrachos. El hombre que gritó se sentó y todo el auditorio quedó en silencio. Y después de un minuto empezaron a aplaudir al orador. Y es que Moody naturalmente no conocía a ese hombre, pero sí el auditorio. Se trataba del conocido dueño de la cantina. Todos sus hijos habían sido borrachos. El tema aquí, hermanos, es que a nadie le gusta escuchar la verdad. A nadie. Dice Juan 8, versículo 31. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que yo he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Obviamente no era del Padre de allá arriba, sino de allá abajo. Entonces, hay algunas frases icónicas de Jesús. Una de esas es esta. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ahora, déjenme contarles un poco sobre el contexto en que se dijo esta frase porque es bastante interesante. Jesús estaba al encuentro con maestros de la ley, fariseos, saduceos, maestros de la ley en general. Y el tema era la verdad.
Ya habían discutido en alguna ocasión sobre el tema del divorcio, si era lícito divorciarse. Y en este caso era el tema la verdad. Es un tema, digamos, que se maneja en el área de lo filosófico, ¿no? El área del pensamiento, de lo filosófico. Y el tema era la verdad. ¿Qué es la verdad? Si bien todos pueden cuestionar o discutir acerca de algo que es verdad o no es verdad, el concepto de la verdad nos dice esto, que es bastante interesante. Dice, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. Esa es la verdad. Ahora, imagínense la intensidad de discusión que tenía Jesús con los maestros de la ley. Y es que este tema, el tema de la verdad, es bastante polarizado hasta el día de hoy. Cada quien tiene su verdad. O sea, todo el mundo tiene el concepto de la verdad, o entiende o puede entender el concepto de la verdad, pero cada quien tiene su verdad. Entonces es un tema polarizado. Si hoy es un tema polarizado, peor antes, porque antes era más la filosofía, ¿no? Se discutía sobre este tema. Entonces imagínense la intensidad de la discusión que tenía Jesús con los maestros de la ley acerca de este tema, la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús le contesta esta pregunta con una sola frase. La verdad los hará libres. Ahora, si lo piensan, ellos estaban diciendo, ok, ¿qué es la verdad? Y Jesús les responde, la verdad los hará libres. Si a ustedes le preguntan, bueno, ¿y usted qué cree que es la verdad? Usted les va a responder, la verdad los hará libres. Bueno, ¿qué clase de respuesta es eso? No tiene respuesta, o sea, no se entiende muy bien. Entonces, para entender esto, debemos hacernos otra pregunta. ¿En qué radica lo que es verdad o no? La respuesta que da Jesús es, yo soy la verdad. Peor, ¿no? ¿Qué es la verdad, Jesús? La verdad los hará libre. Ok. ¿En qué radica entonces qué es verdad o qué es mentira? Yo soy la verdad. Son respuestas bastante profundas que tienen que ser aclaradas. Versículo 31 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la discusión era, bueno Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es la verdad? Y Jesús les dice, bueno, si ustedes que han creído permanecen en mi palabra, van a ser primero verdaderamente mis discípulos y segundo van a conocer la verdad. Es que si quieren conocer la verdad, tienen que ser mis discípulos. ¿Hasta ahí estamos bien? Si quieren conocer la verdad, tienen que ser mis discípulos. Entonces Jesús no solo es la fuente de la verdad, sino también es la norma perfecta para saber qué es bueno y qué es malo. Jesús es la fuente de la verdad, pero también es la norma. Si él es la norma de vida para saber lo que es bueno y lo que es malo. Si ustedes estuvieran en la posición de los maestros de la ley, todavía tuvieran preguntas, porque le están diciendo qué es la verdad y tú me estás diciendo que, o sea, le están preguntando a Jesús qué es la verdad y Jesús le está diciendo yo soy la verdad. Como que no es una respuesta ahí concreta, Jesús. Dame una respuesta, ¿qué es verdad, qué es mentira? Pero Jesús le está diciendo, tienen que ser mis discípulos para entender la verdad, porque yo soy la verdad. Nosotros lo podemos entender de cierta manera, pero aquellos maestros de la ley no lo entendían. Entonces, esto es, obviamente va a generar una controversia, porque si tú quieres conocer la verdad, debes ver a Jesús. Esto generó ahí en ese momento una fuerte controversia. Y además algo muy incómodo, ¿no? Um, porque alguien que se diga maestro de la ley y que venga alguien completo desconocido y que diga yo soy la verdad, eso trae mucha controversia. Y eso nos dice solo una cosa. Aunque la verdad libera, no todos estamos listos para conocer la verdad. Y no todos nos gusta conocer la verdad. Y si no estás listo para conocer la verdad, pierdes la capacidad de decir la verdad.
Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Versículo 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Entonces, aunque la verdad libera, no todos están listos para conocer la verdad. Y cuando no estás listo para conocer la verdad, entonces pierdes totalmente la capacidad de decir la verdad. Entonces, déjeme ponerlo esto en palabras más sencillas, en algo más práctico. Tú puedes hablar del matrimonio todo lo que quieras, así, el concepto, ¿no? Lo que tenemos también en la palabra de Dios. Pero si no tienes un buen matrimonio, no tienes la capacidad para hablarle a otra persona de qué es un buen matrimonio. ¿Me explico? No tienes la capacidad. O sea, puedes entender el concepto, puedes entender muy claro qué es el matrimonio y cómo se debe llevar el matrimonio, pero si tú no tienes un buen matrimonio, no tienes la capacidad para hablar a otra persona de qué es tener un buen matrimonio. Tienes que haber pasado por esa circunstancia, tienes que haber superado esos problemas y después decir, esta es la verdad. Ahora sí tengo la capacidad de decirle a otra persona, mira, esto es lo que te está pasando, esto es lo que tienes que hacer. Pero ya hay una diferencia, ¿no? Es como si alguien que no supiera guiar bien a sus hijos estuviera dando consejos a otros de cómo guiar a sus hijos. Por lo menos sabe que tiene que hacerlo, pero ha perdido la capacidad de decir la verdad. Entonces, repito, si no estás listo para conocer la verdad, pierdes la capacidad de decir la verdad. Ahora, déjenme decirles algo en cuanto a la verdad. Con el tiempo se ha ido perdiendo el anhelo de escuchar la verdad. Mientras más pasamos en el mundo, más perdemos la capacidad y el anhelo de escuchar la verdad. Y no estoy hablando de escuchar la predicación, porque a eso también les dice voy a escuchar la verdad. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de escuchar la verdad de quiénes somos. No nos gusta escuchar quiénes somos. Con el tiempo hemos perdido el anhelo de escuchar la verdad de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, déjenme darles algunos ejemplos de estas verdades. Ahora, escúchenme bien esto. Esta es una verdad, o varias verdades. Nos aburre leer la Biblia o escuchar un sermón. Nos dormimos. Eso es una verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Nos aburre. Nos dormimos. Escuchar la predicación nos aburre, nos da sueño. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Otra verdad, otro ejemplo. Nos interesa más divertirnos, ganarnos la vida, que ganarnos el cielo. Esa es la verdad. Por eso nos aburre también escuchar algún sermón o leer la palabra de Dios. Nos aburre. Pero cuando se trata de ganarnos la vida o de divertirnos, ahí... ¿Se han notado que ahora que terminaron de hacer los devocionales, como que los devocionales pueden ser un poquito así como aburridos, ¿no? Porque toca conversar. Depende de cómo ustedes lo llevaron, ¿no? Pero después del devocional, si aparece algún chisme o algo así, ¿qué es que estaban diciendo? Pero antes ya estabas como medio dormido, así como... Pero cuando se terminó, como, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a comer? Esa es la verdad. Otra verdad, nos divierte más ver las redes sociales que escuchar un sermón. Ya saben que los sermones están por todas partes, pero nos divierte más ver las redes sociales que escuchar un sermón. Esa es la verdad. Decimos no tener tiempo a menos de que sea algo que nos convenga. Si no tengo tiempo, no. Pero cuando nos conviene, ahí sí tengo tiempo. Esa es otra verdad. ¿Cuál es otra verdad? Nos gusta que nos aplaudan y sentirnos importantes. Sí, nos encanta sentirnos importantes, como que nos miren. Aunque digamos que no, la verdad es que sí nos hace sentir bien. Es como, bien hecho. Es como,
Nos gusta sentirnos importantes. No nos gusta que nos reprendan aún sabiendo que no hemos hecho lo bueno. No nos gusta. No nos gusta que nos reprendan. Nos gusta poner excusas para todo, pero no nos gusta tomar decisiones. Para todo hay excusas. Que el tiempo es malo, que no hay dinero, que no hay esto, que no hay aquello, que esto por aquí, esto por acá. Es que tú te tienes que entender. Es que son así las cosas, ¿no? Nos gusta poner excusas para todo, pero no nos gusta tomar decisiones. Todos son culpables menos yo. Esto es una verdad. Todos. Todos son los malos, menos yo. Todos me han hecho un mal. Soy el único bueno de aquí. Esa es una verdad. Nos gusta hablar mal de los demás, pero no nos gusta que hablen mal de nosotros. Ahí está el chisme, ¿no? Dice, no, no, es un chisme, es una crítica constructiva. Pero nos gusta hablar mal de los demás. No nos gustan los conflictos, así que evitamos solucionar los problemas. O sea, nos metemos en problemas, no nos gustan los problemas, así que evitamos los problemas. Ya pasará, ¿no? Ya sucederá, ya con el tiempo ya madurarán, ¿no? No nos gusta afrontar los problemas. Decimos que todo está bien cuando todo está en problemas y nosotros estamos apartados. Decimos, todo está bien, nosotros estamos bien, ellos están en problemas. Decimos que todo está bien cuando basamos nuestra esperanza en un falso gozo y una esperanza fuera de la de Dios. Esa es una verdad. Hermanos, con el tiempo hemos perdido el anhelo de escuchar la verdad de nosotros mismos. Y si no estás listo para conocer la verdad, perdemos la capacidad de decir la verdad. La pregunta es, si la verdad es algo fundamental en nuestras vidas, ¿por qué huimos de la verdad? ¿Por qué no nos gusta escuchar la verdad? Si la verdad nos libera, ¿por qué hacemos todo lo de nuestra parte para no escuchar la verdad? ¿Por qué no buscamos a alguien que te diga la verdad? ¿Por qué no lo hacemos? No nos gusta escuchar la verdad. Si la verdad es tan importante, ¿por qué no hablamos con sinceridad sobre el estado de nuestro matrimonio? ¿Por qué nadie se levanta y dice, sabes que yo tengo problemas en el matrimonio? No nos gusta. Si la verdad es tan importante, ¿por qué los padres no le dicen a los hijos que están en pecado? Ay, es que es un niño pequeñito, ¿no? Ya crecerá. No, estás en pecado. La verdad es importante. ¿Por qué no le dicen que están en pecado? Si la verdad es tan importante, ¿por qué no hablamos ni confesamos nuestros pecados ocultos? Eso que no queremos decir. Si la verdad es tan importante, ¿por qué no hablamos con sinceridad del estado en que se encuentra nuestra comunión con Dios? ¿Por qué no decimos, sabes que ya no oro como antes? Ya no leo la Biblia como antes. ¿Por qué no somos sinceros con todos sobre el estado de nuestra relación con Dios si la verdad es tan importante? ¿Por qué huimos de la verdad? La respuesta es porque nos da miedo verla. Nos aterra verla. O sea, temblamos al pensar que es posible que no seamos tan buenos como creemos. Temblamos al pensar que es posible que yo sea el causante de los problemas en el matrimonio, porque normalmente decimos, tal persona no hace el trabajo, ¿no? Pero cuando alguien te dice la verdad, puede ser que tú seas el problema. Temblamos al pensar que no solo tengo problemas con conectarme con Dios, sino que tal vez no tengo ninguna relación con Dios. Y dice, no puedo orar. Tal vez no tenga relación con Dios, por eso no puedes orar. No puedo meditar en la palabra, no encuentro sentido en la palabra de Dios. Bueno, tal vez no tengas una relación con Dios, ese es el problema. Temblamos al pensar que no nos gusta vivir fuera, temblamos al pensar que nos
gusta vivir fuera de la ley de Dios, es decir, nos encanta vivir fuera de la ley de Dios. Hablamos de la ley de Dios, pero nos encanta vivir fuera de la ley de Dios. Temblamos al pensar que no nos gusta que nadie nos diga la verdad sobre nosotros. Por eso nadie busca a alguien para decir las verdades. Es decir, sabes que yo tengo este problema, tengo esto oculto. Nos da miedo ver la verdad, la realidad. Y fíjense en algo, cuando Jesús les dijo la verdad a los maestros de la ley, causó que el ambiente se volviera bastante incómodo. ¿Ustedes creen que era bonito eso? No, bastante incómodo, ¿no? Y es que la verdad para liberar va a tener que destruir algo. Si tú quieres ser libre, la verdad te tiene que destruir. Así que va a ser bastante incómodo cuando tú digas la verdad. Así que para que tú seas libre, tendrás que sentarte juntamente con tu esposo o tu esposa y decirse las verdades, así, a la cara. Ahí los dos. No acusándose, pero sí diciéndose la verdad. ¿Quieres ser libre en el matrimonio? Siéntese en cara a cara y dígase la verdad. Esto está pasando. Este es el problema que los dos tenemos. Si lo piensan va a ser bastante incómodo, pero es necesario para ser libres. Para que tú seas libre, tendrás que llorar delante de Dios rogando por perdón y que ablande el corazón, porque no nos gusta vivir en la ley de Dios. Para que tú seas libre, tendrás que orarle al Señor para que te dé la gracia del arrepentimiento. Porque ¿saben qué? Hay un error en cuanto al arrepentimiento y es que pensamos que nosotros nos arrepentimos. Y no es así. Es Dios quien pone el arrepentimiento en nosotros. Entonces, ¿por qué no llegamos al arrepentimiento? Porque Dios no ha puesto el arrepentimiento en nosotros. Pero eso es culpa de Dios. No, es culpa tuya porque no has permitido que Dios ponga el arrepentimiento en tu corazón. Entonces no llegas al arrepentimiento. Para que tú seas libre tendrás que escuchar la verdad sabiendo que es necesario que te destruya para que seas libre. Y esto es bastante incómodo y por eso nos da miedo escuchar la verdad. A nadie le gusta escuchar ni afrontar la verdad, pero si no la escuchamos jamás vamos a ser libres. Escuche esto, cuando le diga a alguien, ayúdame, porque esta es la verdad, o sea, ayúdame, yo tengo este problema, esta es la verdad sobre mí, por fin vas a encontrar la libertad, por fin vas a sanar. Pero tienes que buscar a alguien para decirle la verdad. Esto es lo que está pasando con mi vida, ayúdame. Y cuando lo hagas, por fin vas a encontrar alguna solución. Mientras no lo hagas, pues va a ser difícil. Ahora, ¿cuál es la verdad? Que nos gusta jugar con el pecado. Esa es la verdad. Nos sentimos a veces como muy fuertes, como que no va a pasar nada, ¿no? Pero nos encanta jugar con el pecado. Es como jugar con fuego, en algún momento te vas a quemar. Entonces nos gusta jugar con el pecado. Esa es la verdad. ¿Qué otra verdad? Entramos con facilidad en batallas espirituales, pero las perdemos todas. ¿Alguien hizo un recuento de lo que hizo este año? Entramos con facilidad en muchas batallas espirituales, pero las perdemos todas. Y la palabra dice que vayamos de victoria en victoria, ¿no? Pero vamos de derrota en derrota. Porque entramos en batallas y las perdemos todas. Porque jugamos con el pecado. Otra verdad es que somos esclavos de nuestra propia verdad. Nosotros creemos tener la verdad y somos esclavos de eso. Y no salimos de eso. Pero cuando alguien te dice la verdad, no te gusta. Porque estabas esperando otra cosa. Que te dijeran, ay, pobrecito, tienes razón. Cuando la verdad es que tú eres el problema. Esa es la verdad. La verdad es que si no buscamos a alguien que nos diga la verdad, viviremos encadenados en nuestra propia mentira. Esa es la verdad. Así que muchos van a decir, pero ¿a quién le voy a pedir ayuda si todo es una horda de... ¿A quién le voy a decir eso? Bueno, el problema no es que no haya alguien, el problema es que tú no eres esa persona.
Con todo esto, hay dos retos en la vida para el creyente. Y si usted está planificando para el próximo año, tenga en mente estos dos retos. Primero, ser alguien que tenga autoridad para hablar la verdad. Y eso significa vivir en la verdad, decir las cosas de verdad. Y también implica ser bastante sincero en cuanto a cómo uno vive. O sea, mostrarse tal y como es. Que la gente sepa que uno es así en la casa, así en la iglesia, así en la calle. Y hay que mostrarse así, tan sinceramente. Así que primer reto es ser alguien que tenga la autoridad de hablar con la verdad, ser alguien que vive en la verdad. Y aunque la verdad sea dolorosa, nosotros tenemos que buscar esa verdad, si no, no vamos a poder ser libres. Ese es un reto muy importante, tener la autoridad de decir la verdad. Y lo segundo es contribuir para que la iglesia viva en la verdad, que ese es un tema, hermanos, que hay que tomarlo con pinza. Contribuir para que la iglesia viva en la verdad es algo muy importante. No solo para que busque la iglesia la verdad, sino para que viva la verdad. Y para eso hay que contribuir en la iglesia. Así que no es necesario solo escuchar la verdad de nosotros mismos. Da miedo escuchar que alguien diga, ¿sabes qué? Tú eres un mentiroso. Hagan esto, ¿no? Pregúntele a otra persona, ¿tú qué crees de mí? Sinceramente, ¿tú qué crees de mí? Bueno, yo tengo mucho que decir acerca de muchas personas. Si tú eres una indiscreta, tú eres una chismosa, tú eres un orgulloso. Pero si no escuchas eso, jamás vas a ser libre. Pregunten a alguien, ¿tú qué crees de mí? Que no sea familiar, ¿no? Ni papá ni mamá, porque ellos te van a decir, no, eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. Cometes errores. Pero es normal, ¿no? Es normal, ¿no? Busquen a alguien que les diga la verdad. ¿Qué crees de mí? ¿Qué crees de mí? Si no, no vas a encontrar la verdad. Da miedo eso, da miedo. Y es bastante incómodo. Dice 2 Timoteo 1:7, porque porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. O sea, si nos da miedo buscar la verdad, miren lo que dice. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó al llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Así que no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que es normal, hermanos, es normal sentir miedo en cuanto a escuchar la verdad, pero el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que tienes que confrontar esa verdad, afrontar esa verdad. Y da miedo, sí, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que frente a la cobardía nos ha dado tres cosas muy fuertes. Así que si nos da miedo escuchar la verdad, bueno, pídale al Espíritu de Dios que les dé poder, amor y dominio propio. Escuchen esto, cada empresa al final del año debe hacer un balance general. Lo interesante de esto es que estuve averiguando, gracias Lady, lo estuve averiguando y es que ese balance lo tiene que presentar. O sea, alguien tiene que saber, alguna autoridad tiene que saber sobre ese balance. Normalmente es la autoridad, pues, el gobierno, ¿no? La pregunta es, ¿usted ya hizo un balance acerca del año? ¿Cómo que no? Si ya estamos terminando. Si cada año nosotros deberíamos parecernos más a Cristo, ¿usted ya hizo un balance del año? ¿Qué tal le fue este año? ¿Cuántas batallas espirituales ganó? ¿O las perdió todas? Debería ser un balance, ¿no? Cada año nosotros nos proponemos, ay, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, pero tienes que hacer un balance.
¿Cómo te fue este año? ¿En qué mejoraste? ¿En qué cambiaste? ¿Eres un poquito más santo? Si no, proponerse nuevos retos para el siguiente año no tiene ningún significado, no tiene ningún valor si no has hecho un balance de este año que hemos pasado. En serio, ¿cuántas batallas ustedes ganaron? Que digan, chata, yo tenía problemas con la mentira y ya no lo tengo. Ah, una batalla ganada. Yo tenía problemas con la crítica, ya no lo tengo. Una batalla ganada. Bueno, para los que ya hicieron un balance, ¿cómo salió ese balance? ¿Con ganancia o como pérdida? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué pendientes tienes? Todo eso queda en este año. No se borra cuando pasas al siguiente año. Si tienes ganancias, bueno, las cosecharás el siguiente año. Si tienes pérdidas, tendrás que arreglarlas el siguiente año. Y cada año va a ser más difícil porque la pérdida va a ser más grande si no haces un balance. Tengan en mente algo, ninguna pareja enamorada, escuchen esto, ninguna pareja enamorada que se casa piensa o tiene en su mente la idea en que más años, años más adelante se va a divorciar. Ninguna. Si usted se casó enamorado, usted no estuvo pensando, ay, creo que en unos años nos vamos a divorciar, ¿no? ¿Alguien pensó de esa manera? Nadie piensa de esa manera, pero pasa, pasa. Ningún matrimonio cristiano que llega a tener hijos piensa que sus hijos van a rechazar la fe. Nadie piensa en eso, pero pasa. Nadie planea volverse esclavo del pecado. Nadie, pero pasa. Nadie empieza una amistad con una persona pensando que no les va a traer más adelante consecuencias tristes. Nadie, pero pasa. ¿Y saben qué? Nos encanta jugar con el pecado. Pasa, ¿no? Pasa. Y pasa porque no nos escucha, no nos escucha, no nos agrada escuchar la verdad. Cuando te dicen, no hagas esto. Y tú dices, nah, si yo soy bien fuerte, a mí nada me pasa. Yo sé hasta dónde ir, ¿no? ¿Han escuchado esto cuando era joven? Hace 2 años. Cuando era joven escuchaba mucho esto, ¿no? Bueno, cuando era soltero escuchaba mucho esto, ¿no? Yo sé hasta dónde ir, o yo sé quién soy. Pasa, ¿no? No nos gusta escuchar la verdad. No hagas esto. Esto va a pasar. No hagas esto. Tienes que hacer esto primero para después meterte en esto. Pero Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham. Es como decir, nosotros somos hijos de una familia cristiana. Nosotros hemos nacido en una familia cristiana, sabemos hasta dónde ir, sabemos lo que dice el Señor acerca del noviazgo, del matrimonio, lo sabemos, pero pasan divorcios, ocurren cosas ahí en cuanto al noviazgo que no deberían ocurrir, um, hay, somos esclavos del pecado, pero tú dices, no, solo somos descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, dijeron, y jamás hemos sido esclavos de nadie, y jamás lo seremos. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es, y ahí está siendo esclavo del pecado de la imprudencia. ¿Saben que la imprudencia es un pecado? Sí saben, ¿no? Lo digo nomás por si acaso, la imprudencia es pecado. La imprudencia es pecado. Y es un pecado, hermanos, que parece algo como, ¿tú qué piensas? ¿Tú, tú les viste? ¿Tú qué piensas? Yo sabía.
es que ya estabas masticando, ya lo estabas pensando, ya estabas hablando. Y cuando sucedió, y fuiste imprudente. Y ahí también está la crítica, y ahí está también algunos, el chisme también. ¿Sí saben qué es el chisme? ¿Cuál es la diferencia entre una crítica y un chisme? No saben. Entonces tengan cuidado. Tengan mucho, mucho cuidado. Pero solo para darles una ayuda, el chisme tiene un sabor a miel. Es agradable, es como hablar de otra persona, bien o mal, es hablar de otra persona, pero con el sentido de hacerme sentir bien, o sea, me hace sentir bien hablar bien o mal de esa persona. Eso es el chisme. Y ahí cometes imprudencias. ¿Sí sabían que la imprudencia es pecado, no? ¿No? Pues se lo digo, es pecado. Y conlleva algunos pecados alrededor, porque en serio masticas y envuelves a la familia, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan de esto? Ustedes vieron esto. Yo sabía. Como que fuera eso de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hablen solo lo bueno. Hablen solo lo bueno. Canten alabanzas. ¿Por qué no cantan alabanzas? A ver, ¿por qué no están ahí aplaudiendo y saltando al Señor? En el lugar de, ay, viste esto, viste esto. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Si lo piensan, ningún maestro de la ley o judío planificó rechazar a Jesús. Nadie, creo, hermanos, sinceramente creo que ellos no estaban planificando rechazar a Jesús. Nadie de ellos. Pero lo rechazaron. ¿Saben por qué? Porque no escuchaban la verdad. No les gustaba la verdad. Tenemos que hacer una evaluación anual de cómo nos fue este año y preguntarnos cómo estamos ahora. ¿Estamos listos para entrar al próximo año o entramos con deudas? Tenemos que hacernos una evaluación. Dejar de decirnos, sí, yo soy imprudente, soy chismoso, soy mentiroso, pero no es tan grave. No es tan grave como esa hermanita que se casó embarazada. No, no, no es tan grave. Sí, no es tan grave como el vecino que viste cómo discute, ¿no? ¿Tú qué piensas, esposo? No es tan grave, pero sí le ruego a Dios que me permita callar mi lengua, no ser tan chismoso ni criticón. Pero aún así sé que no es tan grave como esa hermanita, ¿no? Esa hermanita se divorció. Decía que era cristiana, pero se divorció. Ah, pobre hermanita, ¿no? ¿Sí o no? Pobre hermanita. Si nadie planea, hermanos, rechazar a Jesús, pero pasa, pasa. Un consejo para los esposos, aprendan a decir no. Aprendan a decir no. Esto yo lo aprendí. La esposa que tú anhelas es la esposa que tú permites que sea. Entonces, si le ves chismeando y cotorreando por ahí, basta, basta. No discuta, ¿no? Basta, ya sé, ya. Porque la esposa que tú tienes es la esposa que tú permites que sea. Es para los esposos. Ya para las esposas ya lo diré a Marty. Entonces hay que hacer una evaluación del año, cómo pasamos el año. Vamos entrando el año
¿Con pérdida o con ganancia? ¿Ganamos batallas o perdimos muchas batallas? ¿Saben? Santiago habla sobre la oración de fe. ¿A alguien le gusta la oración de fe? Hablar sobre la oración de fe, que la oración de fe tiene poder. ¿No? No. Bueno, Santiago habla sobre la oración y habla primero sobre la oración de los enfermos. Ahora escuchen bien esto porque es bastante interesante. Santiago divide la oración, esa oración poderosa, la oración del justo, así que hay que ser justo para tener esa oración, y lo separa en dos partes: la oración por los enfermos que se ven. Digamos que usted está, no sé, se rompió la pierna, ¿no? Se ve que está enfermo, ¿sí? Se ve. Entonces dice Santiago que hay que orar por ellos. Estás mal del estómago y se ve que está saliendo cada rato al baño. Las hermanas que están pendientes de todo esto sabrán quién está mal del estómago. Me avisan, por favor. Me avisan, gracias. Las hermanas que están... Esas hermanas, por favor, me avisan. Para orar, ¿no? Yo diría que esas hermanas están pendientes de los hermanos porque van a estar orando en la casa, ¿cierto? Así es. Sí, eso. Entonces, ven a alguien nuevo que entra, entonces yo supongo que esos hermanitos o hermanitas y hermanitos están pendientes para orar, ¿no? Y están tomando el número y están grabándose la cara para decir: Señor, este varón, esta mujer necesita tu ayuda, ¿no? Y ahí están grabándose. Bueno, Santiago divide, ¿no?, la oración para los que se nota que están enfermos, o sea, enfermos, y para los que no se notan que están enfermos. Vamos a Santiago 5:13. Dice Santiago 5:13: hay alguien entre ustedes que está afligido, está enfermo, ¿no? Que ore a Dios. Alguno de ustedes está de buen humor, que cante alabanzas. ¿Alguien de aquí está de buen humor? A ver, canta alabanzas. Ya cantamos. Ya cantamos ya. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? ¿Hay algún enfermo aquí? Ya, la hermana Mariana está enferma, para que lo sepa. Que se llame a los ancianos de la iglesia. A ver, ¿algún anciano? Que se llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él o por ella y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Bueno, ya saben el trabajo que tienen que hacer. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso, y aquí viene lo interesante, si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Entonces, cuando uno ora por una persona, no solo es por la enfermedad, de hecho eso ni siquiera es importante, sino por los pecados. Y uno dice: no, es que está enfermo por los pecados. No, porque no importa si va a la muerte, aparece la muerte cuando uno está sano, no importa eso. Lo importante es que esté libre de pecado. Eso es lo importante. Entonces dice así, ¿dónde me quedé? 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Versículo 16, y aquí es lo importante: confiesen sus pecados. A ver, hermanos, vamos a hacer un ejercicio práctico. Quiero que me confiesen sus pecados. Échelen. A ver, ¿quién es mentiroso? ¿Quién es chismoso? ¿Quién es prudente? ¿Quién tiene vicios? ¿Qué? ¿Ahí no les gusta? En serio, ¿quién tiene vicios?
confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Es decir, hay esa enfermedad, la del cuerpo, ¿no? Que es visible, que puede ser visible, que uno se da cuenta y dice, está un poquito triste, ¿no? Vamos a orar por ella. Pero hay otra enfermedad, esa enfermedad del pecado que no es tan visible. ¿Yo cómo sé que ustedes están en pecado, que tienen esos problemas? Hay que confesar esos pecados. ¿Para qué? Para que sean sanados. Y tal vez no te guste la verdad, pero sí, eres un mentiroso, eres un chismoso, eres una chismosa, eres un imprudente, eres una imprudente. Te gusta vivir fuera de la ley de Dios. Déjenme dar algo que pasó en estas Navidades. Algo muy, muy personal, muy, muy personal. Y es que si bien yo no procuro, ya se ha vuelto hábito en mí, no hablar mal de nadie. En serio, ni criticar, ni nada, ¿no? Nada, no hablo mal, ni pienso, o sea, trato de no pensar. Llegué a un punto de decir, ya no puedo estar con esa persona. Ya no puedo. Sea familiar, sea amigo, ya no puedo. Tengo que ser muy sincero porque aunque tal persona ha decidido vivir de esa manera y yo no puedo hacer nada con eso, si yo me sigo reuniendo con esa persona, el perjudicado soy yo. Porque yo voy a decir, él es un pecador, ella es una pecadora. Yo ya no puedo hacer eso. Porque yo soy el que está en peligro. Hay un punto en que ya decidieron vivir de esa manera y yo ya no puedo estar ahí. ¿Saben lo difícil que es eso? Piénselo cuando se reúnan en la familia, su reunión familiar, ¿no? Y saben que los familiares están en pecado. Piénselo, si deberían estar ahí. Dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva, pero si no confiesan, y ahí dice, no, es que el Señor Jesús vino para traer paz. No, vino para traer espada, para separar padres de hijos, esposa de esposo. ¿Por qué es así? Y otra vez, algunos van a decir, es que no hay nadie al que le pueda confesar mis pecados y pedirle que ore por mí y sanar mi enfermedad, esa enfermedad que está oculta, que poco a poco me está destruyendo. No hay nadie, nadie, todos son mentirosos. No hay nadie. Ten en mente que hay otra persona que está hablando de igual manera de ti. Y el problema no es que no hay nadie, el problema es que tú no eres esa persona. Nadie confiesa sus pecados. Nadie viene los domingos y dice, ¿saben qué, hermanos? Yo tuve este problema y gané la batalla. Gané la batalla. Nadie lo dice. Y obviamente nadie va a confiar en nadie, porque nadie, como todos están bien, ¿no es cierto? Todos vienen con gozo y están bien, ¿no es cierto? Ningún matrimonio se acerca y dice, tenemos este problema. Se está volviendo cada vez más fuerte. Ya saben lo que va a decir un religioso. Ore. La oración del justo sanará todo, ¿no? Confiesa tu pecado. No, pues que yo confieso con Dios. Permítele que Dios hable por medio de otra persona. Confiesa tus pecados. Deja que alguien te diga la verdad.
tú haces esto, esto, esto. Tú eres aquello. Te gusta esto. No te gusta la verdad. Eres orgulloso, eres orgullosa. No te gusta. Pero así son las cosas. Deja que alguien te diga la verdad. Busca a alguien. ¿Saben qué? Esa es una iglesia. Esa es una iglesia. Y esa es la iglesia a la que tenemos que llegar. Pero seguimos ocultando nuestro pecado, seguimos teniéndole miedo a la verdad. Pensamos que vamos a poder salir solos, que solo con oración y ayuda se arregle este tema. Y está bien, pero lo triste de la oración es que tú hablas y no dejas que el Señor te hable, que te responda. Y tú dices, no, el Señor ya me respondió con un salmo de alabanza. Ahora pregúntale a alguien más qué es lo que opina de ti y verás la verdad. Es como cuando te sientes mal y tú dices, no, con un paracetamol nomás estoy bien. Te vas al médico, ¿qué es? Cáncer. No, pero es que yo no creo que sea cáncer, ¿no? Porque yo me siento bien después de una pastillita. Es la oración, ¿no? Me siento bien con una pastillita, pero el médico dice, no, es cáncer. Es cáncer. Alguien te tiene que decir la verdad. Y tú tienes que buscar a alguien que te diga la verdad. Si no lo haces, vas a estar en problemas. Y cada vez que entres en batallas, vas a perder esas batallas. Y tú dices, no, son pruebas del Señor. ¿Qué pruebas del Señor? Son consecuencias de no escuchar la verdad. ¿Qué se debe ver en una iglesia? Divorciados, hermanos, porque suceden, lastimosamente suceden. ¿Qué se debe ver en la iglesia? Divorciados que fueron restaurados, ayudando a alguien que está pasando por un divorcio, diciéndole la verdad. El divorcio es pecado. No, es que tal persona fue la que me traicionó. Sí, pero el divorcio es de dos. Así que si tú te divorciaste, tú también pecaste. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque yo también lo hice. Miren qué bonito. Eso se debe ver en una iglesia. Un divorciado restaurado, ayudando a alguien que está pasando por un divorcio, diciéndolo la verdad. Tú también fallaste en el matrimonio. Y ahí con la mano, vamos a restaurarte. Eso se debe ver en una iglesia. No divorciados que ocultan su pecado y dicen, nah, tal persona fue la que me traicionó. Yo no, yo estoy bien. El divorcio es pecado. Que también se tiene que ver personas que en algún momento tuvieron el corazón roto. ¿Algún joven tuvo el corazón roto? Hacen la mano. ¿A quién le rompieron el corazón? ¿Cómo que? Joven sano, bella. Gracias, por fin. La verdad duele, ¿no? Y se vuelve a abrir, ¿no? Personas que algún momento tuvieron el corazón roto, levantando a alguien que está con el corazón roto, diciéndole la verdad. Eso se debe ver en una iglesia. Si yo pasé por lo mismo y fui restaurado. Vamos juntos. Eso se debe ver en la iglesia. Pero ¿saben qué? Para los divorciados y para las personas que tuvieron el corazón roto, ellos tuvieron que primero escuchar la verdad. El divorcio es pecado. Fuiste restaurado. Y ahora estás listo para levantar a otras personas. Tuviste el corazón roto, ¿por qué será? Tal vez te enamoraste fuera de los planes de Dios. Y por eso se te rompió el corazón. Vamos, restáurate. Ahora ya estás listo para restaurar a alguien más. Personas que pasaron por una adicción, ayudando a alguien que tiene adicciones que no solo es drogas, ¿no? También hay otras cosas, adicciones a las redes sociales, ahora se está hablando. ¿Sabes que yo pasé por eso? Ahora ya soy restaurado. Te voy a ayudar. Esto es lo que tienes que hacer. Pero tú eres un adicto.
tú eres un esclavo del pecado. Eso se tiene que ver en una iglesia. Personas que perdieron a un ser querido y dijeron, yo pasé por eso. Yo pasé por eso. Fui restaurado. Y ahora puedo ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo. Eso se debe ver en una iglesia. Pero a nadie le gusta escuchar la verdad. A nadie le gusta escuchar que uno es pecador. A nadie. Pero si no lo escuchas, no vas a ser libre. La verdad es que no necesitamos en la iglesia hermanos que ignoren el pecado. Eso es lo peor, ¿no? Hermanos que ignoren el pecado, que piensan que no, esa persona tiene que decirlo. No, tú no tienes por qué ignorar el pecado. No necesitan una iglesia esa clase de hermanos. Necesitan a personas que digan a alguien, ¿sabes qué? Y eso es muy, muy, muy puntual, hermanos. ¿Sabes qué? Tu hijo o tu hija no sabe cómo comportarse en el culto. Necesitamos personas así. Tu hijo o tu hija no sabe cómo comportarse en el culto. Ven, yo te ayudo, porque yo también pasé por lo mismo. O le dices, no, es que está muy chiquito, muy chiquita y todavía no sabe. No, la verdad es que tu hijo o tu hija no saben comportarse. Esa es la verdad. ¿Les dolió eso? A mí sí me dolió cuando lo escribí. Porque yo pensaba en mi hijo, ¿no? Y hemos hablado con Marta, si tuviéramos un hijo, cuántos errores cometeríamos, pero sí nos gustaría que alguien nos dijera, mira, así se hace. Así se hace. Y no queremos que nos digan mentiras. O sea, si algún día tengo un hijo y mi hijo no se sabe comportar en el culto, no le voy a decir que es chiquito, no, es mi responsabilidad no educarlo para que se comporte en el culto. Es mi responsabilidad. Esa es la verdad, que no he sabido educarlo. Esa es la verdad. Entonces necesitamos a personas que digan, ¿sabes qué? Tu hijo o tu hija no sabe cómo comportarse en el culto, ven, yo te ayudo. Así se hace. Esas personas necesitamos personas que digan, he notado que suele ser un poquito imprudente, ¿no? Y saben que eso es una de las cosas. Ya se quitó un poquito el chisme y la crítica en esta iglesia, pero la imprudencia todavía sigue ahí. Hermanos, no necesitamos gente imprudente en esta iglesia. Y he notado que suele ser un poquito imprudente. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar porque yo también pasé por lo mismo. Pero es que no es malo. Tal vez no parezca malo, pero ¿sabes qué? No es necesario hacerlo. Y si no es necesario, ¿para qué lo haces? Pero no dije nada malo. Sí, pero ¿glorificó a Dios eso? Esa es la verdad. Necesitamos escuchar la verdad para que la verdad nos haga libre. Muchas veces no sabemos que estamos enfermos hasta que alguien nos dice que estamos enfermos. Cuéntale a alguien tus problemas y dile qué es lo que piensas. El que miente, mentiroso es. Miente. Cuéntale. Dile, yo suelo sustraerme algo del trabajo. Cuéntale. ¿Cómo se llama eso? Negociante. Ladrón. Eres un ladrón. Se escucha feo, ¿no? Cuéntale. Yo a veces un esperito me hace robar del trabajo. Cuéntale a alguien más. Es que es para dar de regalo en Navidad, del amigo secreto. Eres un ladrón. Eres un ladrón. Se escucha feo, pero te libera, ¿no? Es un ladrón. Entonces ya no puedo hacerlo. Ya no debo hacerlo. Y ahí vas a tener más cuidado.
Muchas veces no sabemos que estamos enfermos hasta que alguien más nos dice que estamos enfermos. Tenemos que irnos al médico para que nos diga realmente qué es. Si no, vamos a seguir enfermos. No, es que, hermanos, jugamos con ese tema del pecado y estamos cada vez más enfermos. Y alrededor también contagiamos, porque esto es como la gripe, ¿no? Contagiamos. Santiago 5:16 dice: confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Versículo 19: hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, así que es responsabilidad de ustedes tratar de que otro hermano vuelva a la verdad y no estar ahí socapando y decir: reunión de fin de año, reunión de Navidad, vamos todos juntos. Todo está bien. Yo llegué a ese punto de decir: no puedo estar ahí. Versículo 19: hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino se salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Así que yo me estoy ayudando cuando salvo a alguien o ayuda a alguien a volver a los caminos de Dios. Pero imagínense si yo estoy ahí cómplice del pecado. Y dicen: no, no soy cómplice, solo que es familiares. Familiares nada. Primero Dios. Y después el resto. La verdad te hará libre. La verdad es que te gusta ir en contra de la ley de Dios. Esa es la verdad. La verdad es que no te importa lo que Dios está pensando de ti. Esa es la verdad. La verdad es que huyes del mandato de Dios. Esa es la verdad. No es que yo amo. No, tú no amas. Tú odias. Esa es la verdad. La verdad te hará libre, pero para eso debes confrontar el miedo a escucharla. Esa es la verdad. Pero como este miedo a confrontar la verdad nos va a superar, roguemos al Señor que nos dé la fuerza para escuchar la verdad. Así ya no vamos a estar más enfermos, sino que vamos a vivir sanos. ¿Quién no quiere vivir sano? Libre. Listos para ayudar a quienes padezcan una enfermedad. Así que roguemos al Señor que nos permita escuchar la verdad y solo la verdad. Amén. Amén. Ya tienen sus metas para el próximo año. Pero ya que estamos en los últimos días de este año, hagan una evaluación de este año. ¿Cuántas batallas perdieron? ¿Y cuántas ganaron? ¿Salen en negativo o positivo?